Hola, bienvenidos a su clase del día de hoy, clase de Hacienda Pública, en la cual estaremos conociendo por qué es necesario elaborar un presupuesto público, un presupuesto en el Estado, y también cuáles son aquellas normas que rigen el presupuesto de ingresos y de egresos de nuestra nación. Comenzamos. Esta información proviene del manual Aspectos Básicos del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, lo que se cita textualmente de la siguiente forma. ¿Por qué es necesario elaborar un presupuesto? Bueno, en primer lugar, el presupuesto es una herramienta esencial para cualquier persona, para cualquier empresa o para cualquier entidad pública. Entonces no es algo que sea exclusivo del gobierno o exclusivo de una empresa. Un presupuesto lo puede hacer una persona, lo puede hacer, como habíamos dicho, una empresa o también una entidad pública, llámese gobierno. Sin un presupuesto, toda persona, toda empresa o toda entidad es un barco sin timón, porque no sabemos a dónde vamos a llegar y no podemos maniobrar, no podemos dirigirnos hacia donde queremos llegar. En el sector público, la elaboración del presupuesto permite la estimación de los recursos con los cuales se cuenta en ese momento o se contará en ese determinado periodo. De acuerdo a las prioridades del gobierno entre las distintas instituciones, así será su distribución. Quiere decir que dependiendo cuánto tenemos, hay que estimar también cómo lo vamos a distribuir, en dónde lo vamos a distribuir, a qué entidades y qué proyectos se van a realizar con dicho presupuesto. Indica el límite, además, de gasto, y hay que resaltar esta palabra, límite de gasto de cada entidad, quiere decir, es lo máximo que una entidad puede gastar. Si a usted le asignan, por ejemplo, un presupuesto para sus estudios mensuales de 300 quetzales, usted lo más que puede llegar a gastarse son 300 quetzales. Igualmente en las entidades públicas. El límite que se les da es determinada cantidad de la cual ya no pueden gastar más. Y esta la deben utilizar para alcanzar sus planes y sus objetivos a través de los diferentes programas y los diferentes proyectos. El presupuesto constituye una base para la transparencia en el uso de los recursos públicos, pues permite conocer de manera ordenada el destino del gasto realizado por las entidades públicas. Esto es, le permite al ciudadano conocer a dónde va o en qué se está invirtiendo ese dinero que proviene de los impuestos. De esta forma permite evaluar los resultados de la gestión pública. Por otra parte, no pueden obtenerse recursos de préstamos y donaciones para nuevos proyectos a menos que se tenga un presupuesto que permita evaluar la capacidad de pago. Igualmente, el presupuesto nos sirve a nosotros en el Estado, en la institución pública, para que pueda adquirirse algún tipo de préstamo, ya que este solo será otorgado a Guatemala si cuenta con un presupuesto que tenga capacidad de pago y capacidad de endeudamiento para el país. ¿Qué normas rigen el presupuesto? Si bien en nuestras casas somos nosotros quienes decidimos cómo gastar y cuánto gastar, en las entidades públicas, no obstante, es distinto. Las decisiones sobre el presupuesto están limitadas por leyes, como por ejemplo la Constitución Política de la República de Guatemala o la Ley Orgánica del Presupuesto, que indican los requisitos que debe cumplir el presupuesto en las diferentes instituciones. Ahora bien, hay otras leyes que establecen el destino del gasto público. Algunas de estas son, por ejemplo, Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres y Marítimos, la cual ordena que cada quetzal que se recaude por el impuesto que paguen los vehículos de transporte extraurbano y o carga de personas, 20 centavos se destinen a las municipalidades del país. Ese es un ejemplo de otras leyes que también versan o están relacionadas con respecto al presupuesto. Las leyes, los principios, las entidades públicas, los pasos que hay que seguir para que el presupuesto sea aprobado, ejecutado y evaluado forman lo que se conoce como el sistema presupuestario.
Y esta puede ser una pregunta de examen. Ahora bien, vamos a conocer los lineamientos, las normas que deben cumplirse en relación con los presupuestos públicos, que son de diversos niveles. Ordenadas estas normas desde la mayor jerarquía, quiere decir de la jerarquía más alta, tenemos las normas constitucionales, es decir, las que emanan directamente de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Son lineamientos de mayor nivel, se refiere a los aspectos generales de nuestro presupuesto y tienen efectos sobre los presupuestos de todas las entidades públicas. Por tanto, son las de mayor autoridad. Luego le siguen en orden de jerarquía las leyes ordinarias. Son leyes que están aprobadas por el Congreso de la República y son normas específicas que regulan presupuestos públicos de determinadas instituciones. Por ejemplo, una ley ordinaria sobre el presupuesto, llámese de un determinado ministerio o de una determinada secretaría. Luego, en el último nivel en jerarquía tenemos los acuerdos. Estos son emitidos por el Ejecutivo y pueden ser de dos tipos. El acuerdo gubernativo, cuando proviene del presidente, o el acuerdo ministerial, cuando proviene de los ministros. Sobre el tema presupuestario, los acuerdos ministeriales provienen del Ministerio de Finanzas Públicas y tienen validez en entidades específicas y sobre temas puntuales. Con eso hemos terminado nuestra breve clase del día de hoy, en el cual hablamos del presupuesto público, el cual es importante para el desarrollo de nuestro país y además se rige según las normas constitucionales, leyes ordinarias y los acuerdos. Todas estas disposiciones permiten el correcto funcionamiento presupuestario. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.